versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, que habitas en la majestad de tu gloria, nosotros te damos gracias en este día, Señor. Venimos delante de ti en toda humildad y reverencia delante de tu nombre, entendiendo, Señor, que no somos nada y que necesitamos de ti cada día de nuestras vidas. Y en ese sentido venimos, Señor, delante de tu palabra, con humildad en nuestro corazón, entendiendo, Señor, que tú nos instruyes a través de ella, que tú nos enseñas, nos animas y nos exhortas, para que nosotros, Señor, podamos comprender tu verdad y podamos vivir conforme a ella, Señor. Gracias, Señor, en este día por tu misericordia y tu bondad que nos das de estar reunidos como hermanos, como la congregación de los santos, para poder adorarte en el entendimiento de tu palabra, Señor. Que seas tú guiándonos con tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestro entendimiento para comprender las verdades que hay en tu palabra, los tesoros que en ella se encuentran. Y que nosotros salgamos, Señor, gozosos de saber, Señor, lo que tú haces. De saber que tú eres nuestro Dios, que vives para siempre. Que entendamos tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que podamos vivir conforme a ella. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado vimos la introducción del libro de Reyes. Y vimos en esta introducción todo lo que este libro más o menos nos iba a enseñar, nos iba a mostrar, cómo íbamos a ver el reinado de Salomón, íbamos a ver los reyes que gobernarían después de Salomón, los profetas, el profeta Elías. Y en ese sentido vimos el primer capítulo, los primeros 4 versículos. Y hablamos acerca de la debilidad de David, la debilidad del rey David en los últimos días de su vida conforme a la voluntad del Señor. Y en ese contexto, mis hermanos, nosotros vemos hoy en día que los hombres, frente a la debilidad o cuando se enfrentan a cierta debilidad, es muy común ver que las personas se aprovechan de esa debilidad de las personas. Se aprovechan de que los hombres están perdiendo su poder y su fuerza para entrar en traición, en ambición. Son muchos los casos que vemos de padres enfermos que los hijos se aprovechan para quitarles su dinero, de padres enfermos que sus hijos los encierran para poder dilapidar todas sus fortunas. Vemos aún en los gobiernos donde hay reyes, todas las traiciones que se tejen a la luz de encontrar a una persona en entera debilidad. Son capaces hasta de matar a sus opositores. Y esto lo que hace es mostrar la rebeldía que hay en el corazón de los hombres. Es un deseo natural. Y en el contexto de lo que estamos viendo en esta mañana y del texto que hemos leído, nosotros vemos a Adonías, quien era el hijo mayor vivo de David en ese momento. En realidad había sido el 4.º hijo. Venía después de Absalón, pero como los otros hijos habían muerto, era el hijo mayor de David que quedaba vivo. Y él conocía que el reino de su padre
no sería entregado a él. Conocía que sería entregado a Salomón, su hermano, no en su mano. Y es por eso que el texto inicia diciendo: entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo. ¿Por qué razón? Porque él estaba desobedeciendo una disposición legal establecida, con una determinación de quitar el trono de su padre. Nosotros sabemos que el Señor ya había hablado diciendo que Salomón sería el que heredaría el reino. Y él, por ser parte de este reino, sabía que esa era la realidad. Nosotros leemos en Primera de Crónicas, capítulo 22, desde el versículo 5 dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve de edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre la tierra de Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esta ciertísima verdad la conocía Adonías y todos en Israel. Tanto así que el profeta Natán, cuando nace Salomón, le coloca por nombre Jedidías, como leemos en 2 de Samuel 12:24. Y conoció David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de David. Vemos nosotros que el nombre de Salomón significa descanso y paz. Y Jedidías significa amado de Jehová, porque el Señor amaba a Salomón. Así que nosotros vemos aquí el inicio del cumplimiento del pacto de Dios con David, de que siempre se sentaría alguien en el trono hasta que viniera el cumplimiento del Rey Supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, quien reina y vive por los siglos de los siglos. Pero en este momento había una promesa de que el rey sería Salomón. Ya así había sido establecido por parte de nuestro Dios, y así se vería el cumplimiento. Por lo tanto, lo que había hecho Adonías, o lo que estaba haciendo Adonías, es una rebeldía. Por eso el texto lo llama rebelde, pues se levanta contra la voluntad del Señor, queriendo en su propia voluntad ser el rey. Esto, mis hermanos, nos lleva al desarrollo de este sermón que he titulado La rebeldía no permanece. Y vamos a verlo en 4 ítems. El primero es el carácter del rebelde. El segundo, el origen de la rebeldía. El tercero, quiénes siguen al rebelde. Y en el cuarto veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, el carácter del rebelde. Conforme nos va guiando el texto que estamos estudiando en el día de hoy, observamos que Adonías, el hijo de David, se rebeló contra una disposición divina. Se rebeló contra un mandato de nuestro Dios, como vimos en la introducción. Por eso es llamado un rebelde. Al quererse hacer rey, al querer tomar el lugar de su padre David, usurpando el trono de su hermano Salomón. Y para ello organiza, siguiendo el ejemplo de su hermano Absalón,
Toma el mismo grupo de personas que tomó su hermano Absalón cuando trató de derrocar a David. Tomó a las 50 personas y dentro de este grupo organizó esa rebelión. El significado de la palabra rebelión en el diccionario es el siguiente. Viene del latín rebelio. Rebelión es la acción y el efecto de rebelarse. Este verbo por su parte está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. Por lo que la rebelión está enmarcada en el levantamiento que se hace a la obediencia debida. Para este caso, y para los hombres en ese momento, y para Adonías era la obediencia debida a nuestro Dios. Por eso otras versiones no dicen que se rebeló, sino que se levantó. Y nosotros leemos en Proverbios 17:11 que el rebelde no busca sino el mal. Así que esta rebeldía, que es ese levantamiento a la obediencia debida al mandato establecido por el Señor, a lo que el Señor había ordenado, lo que muestra es nuestra pecaminosidad. El hombre, por el orgullo, se levanta en contra del Dios Todopoderoso, transgrede su ley, se rebela contra su mandato, contra las sagradas escrituras. Y por eso nosotros vemos que la primera base del carácter rebelde es que en esa rebelión hay un orgullo de creer que el desobedecer a Dios es lo mejor que se puede hacer. Y la rebelión es un pecado que tiene varias facetas. Pues el rebelde inicia por su orgullo con la incredulidad. Y eso lo vemos nosotros a través de la Escritura. Nosotros leemos en Deuteronomio 9:23: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Y así hacen los hombres, contumaces, dejan de creer, tienen incredulidad a lo que el Señor ha dicho, porque esa incredulidad favorece su corazón orgulloso. Esa incredulidad favorece la ejecución de lo que ellos mismos quieren exaltar o quieren hacer. Y eso era lo que hacía Adonías. Adonías quería tener una incredulidad de que Dios había establecido que su hermano sería el rey que gobernaría sobre Israel. Y bajo esa incredulidad y bajo ese desprecio del mandato de Dios, se levantó con un corazón orgulloso. ¿Para qué? Para poder derrocar a su hermano, mostrando en su carácter esa incredulidad que lleva a todo aquel que es rebelde a lo que el Señor ha establecido. Y así mismo los hombres hoy en día son rebeldes e incrédulos a que nuestro Señor Jesucristo murió para darnos vida y vida en abundancia, a que Él ha sido levantado de los muertos y vive para siempre, a que Él murió por nuestras rebeliones para la gloria de su nombre. En segundo lugar, en el carácter de una persona rebelde se encuentra la desconfianza del poder y el cuidado de nuestro Dios. Dice Ezequiel 17:15: pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escaparé? El que estas cosas hizo, el que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Mis hermanos, ¿sería que Adonías podría romper el pacto de Dios con David? ¿Sería que su rebeldía podría cambiar el plan de nuestro Dios? ¿Sería que su acción rebelde en contra de lo que Dios estableció cambiaría lo que Dios determinó por promesa fiel a David en un pacto para que su palabra sea cumplida? Esto nunca sucedería, pues la palabra de nuestro Dios es inmutable, mientras que los pensamientos del hombre son cambiantes, son mutables. Y él no tenía una confianza ni un cuidado de lo que Dios había establecido. En su orgullo tenía incredulidad y desconfianza del Dios vivo.
Desconfió y olvidó lo que Dios había hecho a través de la historia, a través de todo lo que había visto el pueblo hasta ese momento. No estaba asido a la roca que es Cristo. El carácter rebelde desafía la ley santa de Dios, se aparta de Dios, y como lo veremos más adelante en nuestro estudio, nosotros veremos el pleno cumplimiento del pacto de Dios con David y de la palabra que el Señor habló de que Salomón sería el rey. Otra característica de la persona rebelde es que ese carácter muestra murmuración. El carácter rebelde, entonces, además de la incredulidad y la desconfianza, muestra murmuración. Leemos nosotros en Números 22. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este mal lugar? No hay lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Vemos nosotros la murmuración por causa de la rebeldía de su corazón. Y aquí, mis hermanos, ustedes deben hacerse una pregunta. ¿Qué haces tú cuando vives una prueba? ¿Será que tú vienes en confianza delante de Cristo que reina, lo buscas en oración y te sientas a meditar en Él? ¿O será que tú también murmuras contra el Dios vivo, recordando que era mejor tu vida pasada sin Cristo, recordando tus fechorías anteriores, tus pecados antiguos, para tener un anhelo en tu corazón de querer volver a hacerlos, porque ya no confías en Dios, porque tienes incredulidad? O también tú eres de los que murmura con otros en contra de lo que el Señor está haciendo para su gloria. Si estás murmurando, mi hermano, estás cultivando un carácter de rebeldía. Está floreciendo la rebeldía y debes arrepentirte, pues el fin de la rebelión es la condenación eterna. Nosotros vemos que el carácter rebelde también desprecia la ley santa de nuestro Dios. Como dice Nehemías 9:26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. La rebelión es una transgresión que aparta y condena. Es una ofensa contra el Dios santo. Y cuando tú te rebelas, que te rebelas contra tus padres, que te rebelas contra la autoridad, que te rebelas contra Dios, contra el gobierno establecido, todo esto solo te lleva al pecado delante de Dios. Muestras un carácter rebelde como el de Adonías, por tu incredulidad, tu desconfianza, tu desprecio a la ley, tu murmuración, tu queja. Muestra total desconfianza a las promesas del Señor. Aún si tú criticas a las autoridades establecidas por Dios, estás mostrando un carácter rebelde. Dice la palabra en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que, mis hermanos, Adonías se rebeló contra Dios, se rebeló contra su padre, y se rebeló contra la autoridad que su padre tenía establecida como rey, queriendo usurpar el trono y queriendo él ser rey, yendo contra su padre, su hermano, pero principalmente contra Dios. Y él se levantó contra una autoridad establecida, señalando que en vez de orar, que en vez de hacer cualquier cosa que agradara a Dios, él era más capaz para poder resolver los asuntos de la nación. Y muchas veces, mis hermanos,
hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros no hemos sido llamados a cuestionar el gobierno establecido por Dios. La palabra solo nos llama a la desobediencia civil cuando somos llamados por el Estado a pecar en contra de nuestro Dios. Y nosotros tenemos el ejemplo en Daniel, quien era un hombre piadoso, que oraba a Dios, y en medio de su oración diaria delante del Señor, se levantaron cuando estaba sirviendo a los medas y establecieron una ley para que dejara de orar. Pero Daniel hizo una desobediencia civil con un espíritu de mansedumbre, pacífico. Lo único que hizo fue seguir haciendo la voluntad de Dios. Él no se levantó en un motín, en una marcha, en una queja, en una gritería, con arengas, para que todo fuera acabado y destruido, colocando unos carteles grandes que hicieran vuelva a la oración, vuelva a la oración. No, mis hermanos. Se sometió a lo que tenía que someterse, obedeciendo primeramente al Señor, siendo que esto le costaría su vida, de la cual el Señor lo libró para su gloria, pero la condena la recibió. Y nosotros no somos exceptos de eso. Somos llamados a someternos y a vivir en sumisión. El gobierno es el que el Señor ha establecido para su gloria y conforme a su voluntad. Así como nuestros hermanos en otro tiempo tuvieron a Nerón, tuvieron a Calígula, tuvieron a todos estos emperadores sanguinarios, asimismo tuvieron a reyes que permitieron con toda libertad la predicación del Evangelio y apoyaron la iglesia y volvieron a ser perseguidos y muertos. Así a nosotros en este tiempo nos ha tocado un gobierno establecido por nuestro Dios, porque Cristo reina. Y a ese gobierno le debemos también obediencia, sujeción y oración de parte nuestra. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado. Si en nosotros está asomando una de estas características de rebeldía, si tú estás teniendo desconfianza por la palabra de Dios, si tú estás levantándote contra la ley de Dios, si tú estás murmurando, si tú no te estás sometiendo a las autoridades que el Señor estableció, examina tu corazón y arrepiéntete, mi hermano. Arrepiéntete para que no haya en tu corazón rebeldía en contra del Señor, para que no sea tu fin la condenación eterna, sino que tu fin sea estar con Cristo por la eternidad. Vivir para la gloria del Señor, no en la total oscuridad. Y si tú nunca en tu vida te has arrepentido y has vivido toda tu vida en rebeldía, arrepiéntete y ven a Cristo. Humíllate delante del Señor y busca la vida eterna que Él te está dando. Esto nos lleva al segundo ítem: el origen de la rebeldía. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que la rebeldía tuvo su origen en la caída de Satanás y de Adán y Eva. En ese momento, en el huerto del Edén, como lo señala la Escritura, desde allí el hombre se rebeló contra Dios. Y como dice Romanos 5:12, que lo hemos dicho muchas veces, como ese pecado entró al mundo por un hombre, así por este hombre entró la muerte, por cuanto todos pecamos. Así que todos heredamos esa naturaleza pecaminosa que nos conduce a la rebeldía. Pero lo que yo quiero que exaltemos o resaltemos en esta mañana sobre el texto es un aspecto importante que también da origen a la rebeldía y que está mencionado en el versículo 6 del texto que estamos leyendo. Dice, es la palabra así: y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Vemos nosotros, mis hermanos, que la Escritura señala primero la rebeldía de Adonías, pero luego nos habla de una característica de su vida en particular, que potencializó su corazón rebelde para apartarse del mandato del Dios vivo. Y esto fue que su padre David nunca lo disciplinó.
nunca lo instruyó, nunca lo corrigió. Inspiradamente, la palabra que está escrita así dice que nunca le había entristecido en todos los días de su vida para decirle qué haces. Nunca fue cuestionado, es decir, que creció haciendo lo que quería. Y como lo veían que era muy bonito y que había nacido después de Absalón, decían tan bonito el niño y nadie lo corregía. Pero la palabra está mostrando inicialmente su rebeldía. Y esa rebeldía, mis hermanos, sí se potencializa por la falta de corrección. Los padres tienen que corregir a los hijos y disciplinarlos. Y en ese sentido la palabra nos enseña. Dice que el niño debe ser instruido en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice Proverbios. Y también dice Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde se reprime la corrección bíblica de los hijos. Y al igual que hizo el rey David, los padres quieren ser los mejores amigos de sus hijos. Ya no ejercen la autoridad que tienen que ejercer sobre sus hijos, sino que quieren decir que son los mejores amigos de sus hijos y aún quieren escuchar los consejos de sus hijos. Terminan los hijos aconsejando a los padres, cuando los padres están llamados a instruirlos en la verdad del Evangelio y a corregirlos para que sean personas de bien. No estamos diciendo que la disciplina garantiza la salvación, pues esta solo es una acción soberana de nuestro Dios en el corazón de los hombres. No estamos diciendo que todos los hijos de los creyentes serán creyentes, pero mi hermano, el hijo de un creyente tiene la bendición y la misericordia de que escuchará la palabra de Dios desde muy pequeño, y que si es la voluntad de Dios un día nacerá vida eterna. Y si supongamos que nunca lo hará por la voluntad de Dios, por lo menos en la mayoría de los casos será una persona de bien, que servirá honestamente a la sociedad. Pero la corrección es necesaria para alejar la rebeldía del corazón. La corrección y la disciplina separan esa tendencia que tienen los niños, los menores, de querer levantarse contra todo. Y si no reciben la corrección de vida, serán llamados a que la sociedad los corrija en la cárcel. Así que, mis hermanos, es muy importante instruir a los hijos. Y para tú instruir a tu hijo, tienes tú mismo que ser el ejemplo. Porque tu hijo tiene que ver a Cristo en tu vida. Tu hijo tiene que ver la piedad de Dios y la vida práctica, piadosa en tu vida. Y tú en ese sentido, además de que eres testimonio vivo para tus hijos, tú también tienes que instruirlo. Sentarse y enseñarle la palabra de Dios. Eso es instruir. Instruir no es decir, mi hijo escucha la palabra el domingo en la escuela dominical y la responsabilidad de los maestros de la escuela, no. La responsabilidad del 85-90% es de cada padre en su casa, que tiene que tomarse el tiempo para instruirlo. Porque ¿de qué serviría entonces todo el conocimiento si no tienes una vida piadosa, si no muestras a Cristo y si no lo instruyes? David tenía su corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero David, como humano débil, no instruyó a su hijo. Y el no instruir a su hijo le costó que quisiera usurpar el reino. Le causó una gran dificultad. Y hoy en día los niños están creciendo con falta de disciplina, totalmente rebeldes. Los padres descansan del esfuerzo que deben tener dándoles un celular para que se entretengan todos los días, quemándoles sus neuronas, quemándoles su capacidad de raciocinio. Mis hermanos, como creyentes estamos llamados a instruir y a educar. Y la disciplina es la voluntad de nuestro Dios. Pues Él, así como Padre amoroso, a nosotros también nos disciplina.
Dice la palabra en Hebreos 7:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que si tú amas a tus hijos, los disciplinas. Pero si para ti tus hijos son unos bastardos, no los disciplines y déjalos que hagan lo que quieran. Pero nuestro Dios, que es toda sabiduría, todo poder, inmutable, todopoderoso, a los hijos que ama, los disciplina. Y por eso nosotros somos disciplinados, porque nuestro Dios moldea nuestro corazón, destruye la rebeldía en nosotros, enseñándonos y sometiéndonos para que vivamos para su gloria. Y así mismo, tú que eres padre, madre, estás llamado a instruir, a disciplinar, a enseñar y sobre todo a ser un testimonio de Cristo en tu vida, para que seas testimonio a la luz de tus hijos de que Cristo vive y reina. Pero si tú eres un padre violento, grosero, desprendido, que ni siquiera volteas a ver a tus hijos, arrepiéntete, porque lo estás conduciendo a la oscuridad y a la violencia. Tienes que ser un hijo un padre que ame a sus hijos, que les sirva y que los enseñe con amor y paciencia. Y el hijo tiene que someterse gustosamente a su padre, obedecerle, respetarlo, callar cuando el padre está hablando y no levantarse contra sus padres. Ya veremos nosotros más adelante cómo terminó Adonías. Ahorita solo estamos viendo la razón de su rebeldía, su carácter rebelde delante de Dios, que nos enseña a nosotros para que vivamos conforme al Señor. Así que, mis hermanos, yo les animo a que instruyan a sus hijos a hacer la voluntad de Dios, a que ejerzan la disciplina para la gloria de nuestro Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Quiénes siguen al rebelde? Ya hemos nosotros entendido el origen del carácter de la rebeldía, el origen de esta rebeldía. Ahora vamos a ver quiénes son los que siguieron el corazón rebelde de Adonías. Nosotros vemos que las personas se unen en rebeldía para levantarse contra los mandatos de Dios. Es decir, que ese corazón que ha desconfiado de Dios, que se levanta contra la ley de Dios, que murmura, que no se somete a ninguna autoridad, no se queda solo. Busca a otros más que sean igual que él para armar los motines y para poder ejercer su rebeldía. Y entre todos se sienten a gusto tomando las acciones rebeldes. Y en este sentido Adonías encontró quien lo secundara. Adonías encontró quienes apoyarían su rebeldía. Eran otros igual que él, porque estaban en el reino, porque servían al rey, porque habían escuchado la promesa de Dios de que Salomón sería el rey. Así que no tenían razón para levantarse, sino para decirle: Adonías, no vamos contigo, porque Dios estableció que Salomón sería el rey. Pero ellos no lo hicieron así. Y vemos nosotros que, según el texto, él consultó a Joab, hijo de Sarvia, y al sacerdote Abiatar, acerca de poner el reino en sus manos. Y eran personas apropiadas para consultar, porque uno era el sacerdote que le garantizaba la parte sacerdotal, y el otro era la parte militar, porque era el general del ejército de David. O sea que en su rebeldía estaba planeando cómo sostenerse. Y él sabía que si tenía al sacerdote, también si tenía al ejército, podían defenderlo y podían ungirlo como rey, aún siendo rebelde. ¿Y ellos por qué lo hicieron? Pues porque sabemos nosotros que que ya se estaba decayendo claramente el sacerdocio de la familia de Elí, y que el favorito de David era el sacerdote Sadoc. Esa fue la razón por la que el sacerdote Abiatar sabía que no le esperaba el seguir en su poder o en su posición, y quiso rebelarse contra Dios.
Y en relación al general, él sabía que David no lo quería por haber matado a Abner y a Amasa y por haber matado a su hijo Absalón, porque hizo una muerte injusta de estos hombres. Así que estos hombres que se le unieron a Absalón tenían su corazón rebelde, porque no se sometían a la autoridad, no se sometían a lo que el Señor había establecido. Querían rebelarse junto a él para poder aprovechar, tomar el reino y seguir ellos haciendo lo que ellos querían. Vemos nosotros que estos fueron los que se unieron para lograr que ese levantamiento prosperara. Por la dureza de su corazón querían lograr esos propósitos contrarios, aún sabiendo cuál era su rebeldía. Mis hermanos, de aquí vemos algo importante. Y es que cuando se unieron estos rebeldes, se unieron para disfrazarse de poder y de espiritualidad. Porque él se acercó a buscar un sumo sacerdote que lo ungiera. Es decir, que estaba buscando en medio de su rebeldía la espiritualidad y en medio de su rebeldía el poder para decir que estaba respaldado. Pero todo eso estaba bajo el producto del pecado, de desobedecer al Señor. Y nosotros de aquí podemos ver que todos estos que se unen en rebeldía tratan de mostrarse como buenos, de mostrarse como si eso fuera lo justo, de tratar de convencer que su rebeldía es lo mejor. Y nosotros vemos que el rey Saúl es un ejemplo de eso también, porque él se levantó y lo que hizo fue que dijo que el pueblo le había requerido que sacrificara y hizo el sacrificio sin que llegara el profeta, que era el que tenía la labor de hacerlo. Samuel era el que tenía que ofrecerlo, y él lo hizo y se adelantó, además de que desobedeció a Dios porque tomó lo que no tenía que tomar, tenía que destruir todo lo que lo habían ordenado que destruyera. Pero él dejó vivo al rey Agag y tomó lo mejor de sus ganados. Y cuando Samuel le preguntó, ¿qué dijo? Es para el sacrificio del Señor. Esto es para el Señor, esto no es para mí. Siendo que su corazón estaba rebelde, pero estaba mostrando que su rebeldía era espiritualizada. Igual como hizo Adonías, buscó un sumo sacerdote para que lo ungiera como rey. Ahora, ungir como rey, ¿qué era? Decir que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre ellos para tener la sabiduría de gobernar. Así que su rebeldía busca espiritualizar, pero nuestro Dios condena esa espiritualización de las obras que hacen los corazones rebeldes. Porque vemos en el ejemplo de Saúl lo que le dijo Samuel, en 1 Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La rebelión es adivinación, porque el rebelde espiritualiza, su corazón rebelde espiritualiza su desobediencia a Dios para mostrarla como buena. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día, mis hermanos? Se escuchaba la noticia de que en Cuba se casaron 2 evangélicos, que porque ellos dicen que Dios es amor y que ellos sí creen en Cristo y que ellos son los que fomentan que hubiera matrimonio igualitario. ¿Qué están haciendo? Son rebeldes, porque la palabra de Dios dice que Él está condenando claramente el homosexualismo. Y estos hombres se levantan a decir que son cristianos y que ellos ahora se aman y se casan porque Dios los ama. Están espiritualizando su rebeldía. Y así hacen los hombres con la avaricia, aquellos que codician, aquellos que le quitan a la gente con el nombre de los diezmos, diciendo que es para la gloria de Dios que traigan sus ofrendas, para él querer vivir en su propia arrogancia y orgullo, espiritualizando la rebeldía. Mis hermanos, hay que huir de eso.
Nosotros debemos humillarnos delante del Señor, porque eso blasfema el nombre de Cristo. Los mentirosos que venden el Evangelio por su orgullo, que se rebelan contra la santidad de Dios, que se levantan contra los mandatos que el Señor ha establecido y que no viven conforme a Cristo, están llamados a la condenación eterna. Esta rebeldía conduce a falsedad, a engaño, a mentira. Así que, mi hermano, huye de la rebeldía, huye del orgullo y de la falsedad. El Señor en su misericordia nos llama como iglesia a que recordemos de dónde hemos caído, a que huyamos de la rebeldía. Dice la palabra en Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Así que nosotros no nos unamos con los rebeldes, unámonos en la comunión de los santos, para que Cristo sea glorificado. Unámonos como hermanos en un corazón de servicio y de adoración al Señor. Unámonos para predicar el Evangelio, unámonos para servir a los otros, unámonos para ayudarnos, para amarnos, para confiar en el Señor. Unámonos para animarnos a obedecer los mandatos del Señor. Pero nunca nos unamos para murmurar, para apartarnos de Dios, para rebelarnos contra su santa palabra. Porque eso es ir contra el Señor. Y la iglesia está llamada a la obediencia y a estar apercibidos para no caer en la unión de la rebeldía, mis hermanos. Esto nos lleva al cuarto punto: las aplicaciones prácticas. Mis hermanos, como aplicación práctica, debemos guardarnos de la rebeldía, pues conforme a la voluntad del Señor, conforme a su santa palabra, estamos llamados a vivir en todo instante en obediencia a nuestro Dios primeramente. Recordando esto, mis hermanos, que nuestro Dios ha establecido que todos estemos sujetos a algo o a alguien, aparte de nuestro Dios. Recuerda que la misma palabra habla como de una cadena de mando. Están las autoridades civiles puestas por nuestro Dios. Están nuestros padres como autoridad colocadas por nuestro Dios. Están también todo lo que el Señor ha establecido en la iglesia como autoridades, los ancianos, establecidos por nuestro Dios. Así que nosotros estamos sujetos a nuestro Dios Todopoderoso, a sus mandamientos, pero también estamos sujetos a la autoridad que Él nos ha colocado. Sean padres, sean las autoridades civiles, sean tus jefes. Siempre hay una persona que puede dirigirte hacia algo y tú debes mostrar en ese sentido obediencia debida conforme a la palabra del Señor. Hay que alejar de nuestro corazón la rebeldía. Y al seno de la iglesia, mayormente, pues conduce a división, a conflictos. Nosotros estamos llamados a hacer la obra del Señor. Pues en cada corazón humano germina la semilla de rebelión en lo profundo de su ser. Pero nuestro deber es mortificar ese pecado, siendo sometidos a nuestro Señor Jesucristo, a su santa palabra. Que el Señor nos ayude para someternos unos a otros en el temor a Dios, para servirnos y ayudarnos, para no levantarnos los unos contra los otros, yendo en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Recordemos que nuestro Señor murió por nuestra rebeldía. Dice la palabra en Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No olvidemos lo que costó ser libres de la rebeldía,
Le costó a nuestro Señor su sangre preciosa, derramada hasta la última gota. Le costó ser molido en la cruz del Calvario para que fueran quitadas nuestras rebeliones. Recordemos la obra de Cristo en la cruz. Recordemos la gracia que hemos recibido de Él para que desechemos esa rebeldía. La rebeldía no es más que un consejero de muerte, pero nosotros tenemos el consejo de vida en la santa palabra del Señor. Así que el Señor nos guarde y nos libre de la rebelión, pues nuestro Señor murió en la cruz por ella. Nos ha librado del peso de la rebelión en nuestros corazones. Y ahora vivimos para Cristo y para su gloria. Así que pidamos, como dice la palabra en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor Dios, Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, reconociendo que éramos unos rebeldes. Estábamos levantados contra ti, contra tu santo nombre todos los días de nuestra vida. Hasta que tú, con tu infinita voluntad, tu soberana gracia, nos llamaste con un llamamiento santo. Nos apartaste para ti, Señor. Ahora, Señor, nos has dado una nueva vida y un nuevo corazón. Por tanto, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que en nosotros no haya vestigio alguno de la rebeldía en nuestro corazón. Líbranos, Señor, de que nosotros desconfiemos de ti, de que nos levantemos contra tu santa palabra, de que nosotros murmuremos mostrando que no creemos en tus promesas y en tu verdad. Ayúdanos, Señor, para nunca unirnos en rebelión contra ti, contra tu pueblo, Señor, contra tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que nos unamos para servirte a ti, para cantar, para vivir para tu gloria, Señor, en santidad. Guárdanos, Señor, de toda rebelión y ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos y a saber esperar, aún en los peores momentos, en tus promesas eternas que permanecen para siempre. Señor, sabemos que nada de este mundo temporal nos podrá quitar lo que tú nos has dado, que es eterno, Señor. Guíanos, guárdanos y ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si